Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Our Mental Health Exposed. Lo que trataremos en nuestro podcast es sobre la mala exhibición y representación de las enfermedades mentales en toda la industria del entretenimiento popular, así como datos relevantes y mitos de enfermedades mentales, pues para poder construir un ambiente informado del tema. En cuanto a la representación mediática, nosotros consideramos que es un problema, ya que afecta e influye mucho en cómo ven y piensan las personas que padecen enfermedades y o trastornos. Me parece muy interesante lo que dices, Ana, porque justo creo que muchos de nosotros nos vemos influenciados por lo que vemos en las plataformas populares hoy en día, ¿no? Y que de verdad como que afecta cómo percibimos lo que son las enfermedades mentales y los trastornos. Sí, claro, y al mismo tiempo la información mala puede desinformar al público sobre los síntomas o características de las enfermedades que están siendo representadas de una manera incorrecta. Y los mismos mitos se han sido creados por un estigma en la sociedad sobre la salud mental, ya que éstas se subestiman y hacen crear a la gente datos erróneos y poco informados. Asimismo, nuestro objetivo es crear un ambiente empático para los oyentes para poder normalizar estas enfermedades y frenar sus estereotipos. Y si te lo pones a pensar, estos son los pasos necesarios para crear una sociedad mucho más empática y aceptar a todo tipo de personas sin importar su trayecto en la vida, ¿no? Precisamente. Y bueno, antes que todo queremos recordarles que este es un podcast basado en investigaciones previas que hemos hecho. Sin embargo, no nos consideramos especialistas en ninguno de en ninguno de estos temas ni en ninguna de esas enfermedades. Simplemente estamos aquí basándonos en la información que tenemos y en nuestros conocimientos. Dicho esto, ¿qué es una enfermedad mental? O sea, ¿cómo se define una enfermedad mental? Bueno, pues las enfermedades mentales son trastornos psiquiátricos que pues pueden llegar a ser muy graves, como lo es la esquizofrenia, los trastornos de personalidad, la depresión y pues muchos otros que de plano impiden las capacidades funcionales estandarizadas con respecto pues a los distintos aspectos de la vida cotidiana. Ciertos de estos aspectos pueden incluir pues higiene personal, autocontrol, relaciones interpersonales, cómo una persona se puede relacionar con los demás, con su entorno, el autocuidado y los pensamientos y el comportamiento en general de la persona. Creo que es muy importante que, como dice Andrea, que lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de una enfermedad mental es saber qué es una enfermedad mental. Y entonces, gracias Andrea por explicarnos, por decirnos lo que sabes. Y para empezar con esto, creo que es muy importante establecer las estadísticas para obtener un contexto y un margen de lo que son estas enfermedades mentales. Para empezar, bueno, se estima que más de 1.1 mil millones de personas en el mundo padecen algún tipo de trastorno mental, muchos de los que vamos a empezar a discutir en unos momentos. Y en nuestro país se estima que las personas que requieren apoyo psicológico y lo reciben no rebasa el 20%, según estudios por la Universidad Nacional Autónoma de México. Precisamente, o sea, son muchísimas personas que pues pueden estar ahorita padeciendo en este momento un trastorno mental y o no lo saben o pues de plano no consiguen la ayuda que requieren. Pero en una escala mundial sabemos que los trastornos de ansiedad son un 3.83% de la población mundial, la depresión con un 3.77%, los trastornos relacionados con el abuso del alcohol, 1.37%, los trastornos relacionados con el uso de drogas, sin considerar el alcohol, son 0.61%, la esquizofrenia 0.29% y finalmente los trastornos alimenticios con 0.14%. Estos podrían parecer como números muy chiquitos, pero tenemos que recordar que estamos hablando de una escala mundial. Esto sigue siendo unos números muy grandes porque pues somos demasiadas personas en este planeta y pues sí considera muchas las personas que están padeciendo de esos trastornos.
Y bueno, para seguir, una cosa son los números, las cifras y los datos, y otra cosa son las características, para poder empatizar con estas enfermedades y para poder estar bien informados. Para empezar, los trastornos mentales según género. A nivel mundial, las enfermedades mentales son mucho más comunes en hombres que en mujeres. Sin embargo, hay estadísticas que muestran que hay enfermedades como lo son la bipolaridad, la depresión y trastornos alimenticios que son más prevalentes en mujeres. Para empezar a decir algunas características de lo que son las enfermedades mentales, vamos a empezar con una que es, yo creo que de las más estigmatizadas que podemos encontrar y no sé si de las más juzgadas, pero de las que tienen más impacto en nuestra sociedad, la primera es la depresión, que se estima que a nivel mundial hay más de 268 millones de personas con depresión. La prevalencia de esta enfermedad es más común en mujeres y las personas mayores a 70 años son más propensas a sufrir depresión. El segundo es el trastorno bipolar. Hay más de 40 millones de personas que sufren de trastorno bipolar en el mundo. La prevalencia de esta enfermedad, una vez más, es del 55% en mujeres y 45% en hombres. Es más común esta enfermedad en personas entre 20 y 24 años de edad. En tercer lugar, los trastornos alimenticios, que a veces pueden llegar a ser subestimados, en especial por personas jóvenes. Se estima que en el mundo hay 10.5 millones de personas con bulimia nerviosa y anorexia, la primera siendo más común con una prevalencia de más del 75%. Los trastornos alimenticios, como lo mencioné previamente, son más comunes en mujeres que en hombres y predominan más en adolescentes y en adultos hasta los 34 años de edad. Muchas gracias, Fer. Y la verdad es que me gustó mucho que hayas mencionado que esto también se da tanto en hombres como en mujeres, porque por ejemplo en los trastornos alimenticios, digo, no sé qué piensen ustedes, pero yo antes, si me mencionaban como anorexia o bulimia, mi mente pues inmediatamente se iba a que era una mujer, ¿no? Porque es muchísimo más común. Pero siempre es importante tenerlo en mente que pues, a los hombres también les puede pasar, ¿no? Y bueno, siguiendo adelante con la esquizofrenia. Aquí, pues, más de 2 millones de personas sufren de este trastorno a nivel mundial, ¿no? Los porcentajes de prevalencia de esquizofrenia en cuanto a género es bastante similar, pero sí hay un leve aumento en las cifras de hombre que en las de mujeres. Y la prevalencia de esquizofrenia se mantiene mucho más alto en las personas entre 30 y 34 años de edad, más o menos. Y para nada más finalizar esta etapa de trastornos, me gustaría hablar sobre los trastornos mentales como factor de riesgo para el suicidio. Esto es muy importante porque pues, cerca del 90% de los suicidios son el resultado de algún trastorno mental. Y una persona con depresión tiene 20 veces más riesgo de muerte por suicidio pues, que una persona que no tenga ninguna enfermedad. Me parece muy interesante lo que hemos mencionado en este primer capítulo de nuestro podcast. Creo que para poder entender mucho más a profundidad lo que son las enfermedades mentales, su representación en la sociedad popular, en, en todos los medios de comunicación, creo que lo primero es decir cifras, ¿no? Y decir características y poder un poco empatizar con estos números y saber que la persona al lado de ti, por más de que tú no sepas, tú no estés informado, puede estar pasando por más de lo que tú crees. Y creo que eso es muy importante mencionar antes de empezar con nuestro segundo capítulo a continuación. Sí. Y aquí, o sea, bueno, a mí me gustaría añadir nada más que es muy importante si ustedes, nuestros oyentes, no se están sintiendo al 100, que sienten algo, es importante que vayan o sea, que está bien conseguir ayuda, porque autodiagnosticarse es muy peligroso y la verdad es que, pues al final del día no todos somos expertos. Bueno, Precisamente, lo mejor en estos casos es pues buscar la ayuda que necesitas, la ayuda que requieres y pues al final del día, o sea, eso pues muchas personas te lo pueden agradecer a un largo plazo de tiempo.
Y también considero que pues para el segundo capítulo podemos, lo que haremos es pues poner unos ejemplos, ¿no? De esos trastornos basándonos en toda la industria de pues el cine y todo esto, desmintiendo los mitos que pues nos han hecho creer muchas de estas películas y series. Así concluimos nuestro primer capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Repetimos, no somos profesionales sobre psicología, pero pues claro, tuvimos que hacer una investigación previa y decir nuestras propias opiniones sobre el tema. Muchas gracias.